Dios le bendiga. Voy a leer algo que el Señor me habló, pero antes de eso, otra cosa que el Señor me habló. Y juntos vamos a ir desgajando lo que el Señor nos habló, que no es lo que iba a predicar, porque le explico antes de leer esto. Desde hace 3 semanas, si no me equivoco, porque yo soy un desastre para eso. Yo soy más colgadísimo, me pierdo, no sé nunca en qué día vivo. Si no me anoto todas las cosas que tengo que hacer, me olvido de todas. Si yo le digo, espere que voy afuera y a comprar X cosas, llego afuera, no sé para qué fui, así soy. Entonces, no sé cuánto tiempo hace, pero estamos siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús en Mateo y Lucas sobre el reino de los cielos. Es lo que se llama, esto que estamos pasando, es lo que se llama una enseñanza sistemática. O sea, una enseñanza de un tema que se va desarrollando punto por punto para llegar a un fin buscado, un fin esperado. Ese fin es entender qué significa vivir, manifestar el reino de los cielos, qué significa, de qué manera, por qué. Porque el Señor nos dio una palabra y esa palabra es que nos ha dado capacidad de gobierno, que estamos en un tiempo de gobierno y que tenemos la capacidad de gobernar. A través de distintas herramientas y medios tenemos la capacidad de gobernar. Gobernar significa ordenar el desorden y significa tomar decisiones, generar cambios alrededor. O sea, gobernar es que usted genere y que eso sea fructífero, que lo logre, cambios en el lugar donde está. Desde su casa hasta el país todo. Si le parece mucho, empezamos de vuelta con las prédicas del primer día, para que lo entienda que eso es lo que el Señor nos puso en las manos. La Iglesia tiene la autoridad y la capacidad de determinar los destinos proféticos de la sociedad en que vive. La Iglesia está por encima. La Iglesia es gobierno. La Iglesia es autoridad. La Iglesia es la herramienta de Dios para la transformación de los tiempos y de las sociedades. Lo fue en las épocas en que la gente tenía un poquito más de temor de Dios. Siempre la Iglesia era la que iba teniendo una brújula moral y la que iba adelante, incluso en los cambios tecnológicos y modernos. La Iglesia es la que transformó las sociedades desde la Edad Media hasta nuestros tiempos. Ahora la gente ya está olvidada de Dios, la Iglesia tiene que recuperar ese lugar, pero para recuperar ese lugar, los primeros que tienen que entenderlo son la Iglesia. Justamente, si yo no entiendo que tengo determinada arma, herramienta, capacidad, autoridad, nada. Como, no sé si usted que le gusta los programas de chismes y ese tipo de cosas, no sé si leyó una noticia de hace un mes atrás, más o menos, un hombre, no recuerdo si era en Filipinas o específicamente, no sé si era en Indonesia, un hombre que había encontrado y tenía guardada en su casa de adorno, tenía una perla que valía $50 millones. Leyó eso por ahí en algún portal algo y la usaba de macetero, no sé qué, por alguna cosa así, lo tenía así porque no sabía. Le gustaba la forma, entonces la tenía en la casa hasta que se entera que valía $50 millones y el tipo andaba pasando todo tipo de situaciones y necesidades. Bueno, así somos nosotros con el reino de Dios. Tenemos capacidad, autoridad, tenemos herramientas, tenemos bendición, pero andamos mendigando porque no sabemos quiénes somos. Entonces, por eso es que estamos desde hace 3 semanas, hablando de qué es el reino de Dios, qué es el reino de los cielos, de qué manera se vive en el reino de los cielos, qué significa el reino de los cielos. El reino de los cielos es acción, el reino de los cielos es confrontación, el reino de los cielos es pequeño pero se hace grande, el reino de los cielos es valioso y un montón de cosas que no me voy a acordar, las que fuimos hablando a lo largo de estas reuniones, de estos cultos. Por eso viene en forma sistemática y hoy le iba a hablar precisamente lo que provoca el gozo, el valor que tiene el secreto que tiene en sí el reino de los cielos. Va a quedar para otro día, Dios mediante para el sábado, pero sí le voy a leer un versículo que hoy me tocó muy fuerte, 2, y después
en un ratito lo que el Señor nos habló hoy, acá. O sea, esto es fresquito, como pan fresquito, ¿vio? Así. Mateo capítulo 13, versículo 34, que es la continuación de la secuencia de el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es. Mateo 13, 34. Todo esto, todo lo anterior, habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Una parábola es una figura literaria. Algunos la confunden y dicen metáfora. No es una metáfora, es distinto a una metáfora. Una parábola. ¿Hay algún profesor de lengua por acá? No. ¿Algún lengua larga hay? Ok. Es una figura literaria donde a través de una historia, un cuento, otros personajes, se deja o se muestra una lección objetiva, una enseñanza que surge de esa historia y con la cual la enseñanza es la que aplica a lo que uno está queriendo enseñar. A veces las parábolas se interpretan mal. Por ejemplo, la parábola del sembrador dice, un sembrador salió a sembrar. Así arranca y empieza, y tiró la semilla tal y tal manera. Entonces algunos dicen, entonces quiere decir que el reino de Dios es un sembrador. No, esa no es la enseñanza. La enseñanza es qué pasó con la semilla. Pero está en un contexto de una historia. Entonces Jesús hablaba así, acá dice por qué. Jesús hablaba así, todo esto, las parábolas del reino. Habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Si hay algo que Jesús tenía, entre otras cosas, era complicado el hombre. Era tipo complicado. Me gusta. Y sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué? Verso 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y esto es lo que hoy me tocó muy fuerte, abriré en parábolas, eso es Isaías, abriré en parábolas mi boca, y tómese esta partecita que viene ahora, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esa es la parte que yo me marqué en mi Biblia mamarracheada, me marqué ahí, declararé cosas escondidas. El propósito, el motivo de que se hablen parábolas es que cada uno entiende hasta donde le da su capacidad de entendimiento. La parábola del sembrador, el sembrador entendía que estaba hablando de la siembra, pero que tenía su oído espiritual abierto, entendía que le estaba hablando de algo más. Que estaba hablando, después se lo explica, de la palabra y de la manera que la palabra se aplica y de la manera que la palabra se recibe. Pero si alguien no tiene ese oído espiritual, recibe una linda enseñanza sobre la siembra. Esa es la ventaja que tiene la parábola, que según quien la escucha, también se aplica, algo le enseña, y uno se va contento con esto y otro se va contento con algo mucho más profundo. Les hablaré en parábolas porque voy a declarar cosas escondidas. ¿Qué significa esto de cosas escondidas? Que Dios tiene para nosotros, y esto sí lo tomo como principio, como un principio de reino, Dios tiene para nosotros, para su iglesia, ustedes iglesia, Dios tiene para nosotros, a los que nos ha llamado con esa capacidad de gobierno, a los que nos envía con un propósito, a los que nos motiva, nos empuja para hacer algo, y ese algo es transformar. Hemos sido llamados, puestos, preparados, enviados para transformar. A esos que somos nosotros, nos da a entender misterios, cosas escondidas, que otros no ven, que otros no entienden, que otros no conocen y que nunca van a conocer. ¿Por qué en el reino de los cielos, a quien habita en el reino de los cielos, en el reino de Dios, al que entra en el reino de Dios, o sea, al que usted lleva una vida dentro del reino de los cielos, ¿por qué se le dan a entender, o se le dan a conocer, cosas ocultas, cosas escondidas, secretos, misterios? Porque solamente usted va a saber cómo aplicarlos, solamente usted va a saber cuál es el resultado y el fruto, solamente usted va a saber la manera de enseñarlo, y solamente usted va a escuchar lo que Dios quiere hacer y hacer lo que Dios quiere hacer en el lugar donde Dios lo ponga. Por eso es importante que entienda cuál es su lugar, que tome su lugar, es importante que se mueva como iglesia. La creación, Romanos 8:19, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, de la iglesia. Espera
que nos movamos, que nos despertemos. Sobre esto mismo, sobre las cosas escondidas desde la fundación del mundo, me engancho de ahí, tomo de esa palabra. Si usted recibió algo en esta noche, en ministración, en palabra profética, en palabra de ciencia en el corazón, si recibió algo en lo particular, tómese eso que Dios le ha hablado. Tómese eso porque Dios le mostró. Tómese eso que vio y que no entendió, Dios le mostró declarándole cosas escondidas. ¿Para qué? Para que tenga un uso, un efecto, una aplicación en su vida. Por supuesto no lo voy a decir. Me gustaría en algún momento poder tener una charla con algunos de ustedes en lo particular, pero soy plenamente consciente, también eso entra dentro de esto, de las cosas escondidas, soy plenamente consciente que más de uno de ustedes esta noche vio algo que no entiende qué es. Que le parece tal vez una estupidez, una imaginación. O hasta se asustó. Ni se asuste, ni es una estupidez, ni es su imaginación. Dios algo le está mostrando con ese algo para que alcance el propósito para el cual Dios lo puso y para que su vida sea edificada. Por eso Dios le está hablando. Saltamos de acá. El pasaje que le voy a leer ahora es largo, pero va a ser corto los puntos que voy a tocar. Lo que pasa es que el pasaje sí o sí hay que leerlo largo, porque si no se entiende nada. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 1. Versículo 1, después saltamos al 5 y después vamos al 20. 1, de ahí al 5, de ahí al 20. Y después del 20 sigo de largo. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab era el rey, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Mira la canción, a llover, es esto. A llover, es esto. Y otras más que tienen que ver con este pasaje y algunos alrededor. Versículo 5. Dijo pues Acab a Abdías, el rey, al profeta, ve por el país a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Si viene Argentina año 2019, va a encontrar bestia para lo loco. Ahí no le va a faltar. ¿Cuál era el problema? Fíjese que dice, poneme un segundo el versículo, el 1, que dice, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Volvé al 5. 3er año, normalmente las palabras proféticas, normalmente el libro de los Reyes, cuando habla así, que da fechas, normalmente las fechas se cuentan en función a un reinado. Por ejemplo, como dice, y vino, por ejemplo, lo invento, vino palabra de Jehová al Señor en el 3er año del rey tal. Las épocas se contaban no con nuestro sistema, año 2019, sino era el año 3, el año 5, el año 10, el año 20 del rey tal. Así es como se iban contando las épocas. Pero acá no está diciendo eso. No está hablando en el 3er año de Acab. ¿Sabe qué pasaba? Hacía 3 años que no llovía. 3 años que no caía una gota de agua en todo Israel. 3 años donde, versículo 5, estamos ahí, ¿no? ¿El 5? Donde lo manda y dice, anda por todo el país, a las fuentes de aguas, a los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba. Todo se estaba secando. Los ríos ya estaban secos, los arroyos estaban secos. Hay una historia que es alrededor de este capítulo, una historia de un libro muy viejo, que se llama y arranca diciendo así, y se secó el arroyo, que apunta a esos momentos en los que como el Espíritu del Señor habló y como ministramos, y tal vez usted sintió o entendió, a esos momentos en los que se siente seco. Y no una sequedad de clima seco, de pelo seco. No hablo de eso, ¿no?
No le hablo de esa sequedad, sino le hablo de la sequedad del corazón, la sequedad de espíritu, la sequedad interior. Cuando usted, si fuera en otro nivel de su vida, si fuera, por ejemplo, supóngase que usted es pintor, se para delante del lienzo y no le sale nada. Que es escritor, agarra el lápiz, la hoja, la máquina de escribir, la computadora, se sienta ahí, nada. A veces en alguna película muestran mucho esas imágenes, escribiendo, arrancan el título, saca la hoja, con la máquina de escribir más copado, porque te da ¿viste, arrancar la hoja así. Que tal vez, no sé, es cocinero, repostero, y lo que hace, torta, bizcochuelo, tarta, masa, se la aplasta. Lo que sea que haga en su vida no da fruto. No da fruto. Me habló el Señor en un momento sobre Ageo, no sin ir al libro de Ageo, le menciono el pasaje. La historia de Ageo cuenta a un pueblo que se había olvidado de Dios, y a tal punto se había olvidado de Dios que cuando el profeta los reta, dice, ustedes ustedes solamente se dedican a sus casas y se olvidan de la casa de Dios. Por eso, le dice el profeta de parte de Dios, por eso retuve la lluvia, por eso ustedes, y esta palabra es muy fuerte, siembran mucho. Qué loco, ahora me estoy acordando de ese versículo. No me lo acordaba antes y sin embargo el Señor habló, sembra 5 y cosechas 1. Siembran mucho y recoges poco. Lo que recibís, o sea, tu sueldo, tu salario, tu jornal, lo que recibís cae en saco roto. ¿Entiende la idea que es un saco roto? Cobra 10 lucas, llegó a su casa, nada. Porque puede ser que tenga de verdad un bolsillo roto, o que le tajearon la mochila en el tren, o puede ser sencillamente que lo gasta en... Y cuando se dio cuenta no tiene un peso. Nada. ¿Pero cómo? Y ahí viene la palabra. ¿Pero cómo? ¿Y para eso voy a la iglesia? O peor, ¿para eso vas a la iglesia? O la otra que es más típica. ¿Y dónde está Dios? O como un poquito más fuerte. ¿Y dónde está tu Dios? Son situaciones que pasan. Situaciones que, permítame y con todo respeto, si el Señor lo muestra de esa manera, por lo menos uno, por no decir todos, los presentes, estamos pasando por esa situación, sequedad. No había agua, no había hierba, no había que comer, no había que sembrar, no había que cosechar. Consecuencia, porque uno puede decir, bueno, no hay agua. Claro, nosotros lo pensamos de nuestra época, ¿no? En nuestra época tal vez tenemos otros recursos alternativos. Usted no tiene agua en su casa, va y compra un bidón de agua. O compra una botella de agua. O junta agua de lluvia y la hierve. No sé, en el peor de los casos, tiene algo que hacer, algún recurso. En esa época no. Si no había agua, no había agua. Le cambio la historia. Piénseme, le cambio la historia. Se queda una semana sin luz. ¿Cómo lo resuelve ahora? Con una velita así para alumbrar, pero ¿y todo el resto? ¿Y todas las otras cosas? ¿Y todo lo que se hace con luz y que ya no lo sabe hacer sin luz? Ay, porque mi abuela planchaba con plancha de carbón. Sí, vení vos con la plancha de carbón. Todo. Sequedad, vacío, falta de fruto, falta de resultados. Una vida seca, una vida hueca. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Repito esta palabra. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo van a estar dudando, pasando de uno al otro? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes saltando de uno al otro entre dos pensamientos? O sea, invirtiendo la pregunta, ¿cuándo se van a decidir? Eso es lo que le está diciendo. ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? ¿Hasta cuándo van a estar jugando un pie adentro, un pie afuera? Un pie adentro,
un pie afuera. ¿Hasta cuándo va a estar bailando el vals con el Señor? ¿Hasta cuándo? Eso es lo que dice el profeta. ¿Hasta cuándo claudicaréis en estos, entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguilo. Ahora, si no lo es, y si Dios es el otro, seguí al otro. Y si Baal, anda detrás de él. Si Dios es Dios, seguí a Dios. Ahora, si la vida que estás viviendo, el ídolo que estás levantando, la costumbre que estás llevando, la idolatría a la que te estás colgando, la práctica que tenés que sabés que es fuera de Dios, pero la estás llevando igual. Si ese es tu Dios, bueno, seguilo igual. O sea, decidite. Y me impacta lo que dice ahí, porque es lo que pasa siempre. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque el que creía que Dios es Dios, no podía decir que no. Y si decía que sí, el profeta le iba a decir, ¿y por qué no lo seguís? Y el que estaba andando en caminos torcidos, también sabía que Dios es Dios. Y si decía que no, pensaba que no, ya lo estaba siguiendo, porque eran aquellos que seguían a Baal. Es como aquellos que se presentan delante del Señor, y con una mano lo alaban y con la otra van al curandero. Si sabés que Él es Dios, seguilo. Jesús dice esto de otra manera. Que tu sí sea sí. Que tu no sea no. Porque si no, todo lo demás, todo lo que siga eso, es pecado, proviene de pecado y genera pecado. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. E invoquen luego ustedes el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y prepárenlo ustedes primero, pues que son los más, e invoquen el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. Por eso le dije que era largo, todo lo tenía que leer. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana quiere decir que por lo menos arrancaron a las 6 de la mañana hasta el mediodía, o sea que por lo menos 6 horas estuvieron invocando el nombre de Baal, no de Dios, de su Dios, de Baal. Baal, respondenos. Baal, ven a nosotros. Baal. Parecían ovejas ya. Parecían ovejas. Cantando y Dios no respondiendo. Baal, respondenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en alta voz, porque Dios es. Tal vez está meditando, o tiene algún trabajo, o se fue a pasear, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se tajeaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Qué lindo que eran, chicos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, eso es a las 3 de la tarde, 3 horas más, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. 9 horas, ¡Baal, respondenos! Nada. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. No levantó un altar a Dios. Había un altar a Dios donde el pueblo se presentaba y presentaba sus sacrificios. Un altar que representaba a Dios y el pueblo venía ante él a llevar sus animales en acto de sacrificio. Y el altar estaba roto, caído, abandonado. El altar se hacía, la forma bíblica en esta época de un altar era sencillamente piedras que se ponían unas sobre otras, era una representación del pueblo, y en la punta o la cúspide de ese montón de piedras, una piedra más grande que la que hacía como mesa, y sobre esa mesa, sobre esa piedra, ahí es donde se ponía el animal y se lo sacrificaba. Se lo sacrificaba significa degüello,
cuchillada, apuñalado, muerte. Eso era sacrificar. Es un símbolo de adoración. Estoy sacrificando algo, alguien tomó mi lugar, estoy derramando sangre, reconociendo que Él es Dios, vengo delante de Dios a pedir perdón por mis pecados. Eso significaba el sacrificio. Pero resulta que el altar parece ser que no se usaba. O si se usaba, lo usaban así como venía. Una de dos. O no se usaba, o lo usaban como venía. Si no se usaba, quiere decir que el pueblo se olvidó de adorar a Dios. Y si se usaba mal, quiere decir que el pueblo se había olvidado el honor y la honra que Dios merece. En definitiva, de una u otra manera, quiere decir que Dios no recibía de su pueblo adoración, honra y sacrificio, y que el pueblo hacía cualquier cosa. Se habían olvidado de Dios. No, pero yo me acuerdo de Dios. Yo hablo con Dios, yo creo en Dios. Dejaron de adorar a Dios. No, pero yo presento mi sacrificio, yo ofrendo, yo diezmo, hasta siembro, mire, pastor. Pero su corazón no estaba cerca de Dios, su corazón estaba lejos de Dios, había quitado el lugar que le corresponde a Dios y había otra cosa en su corazón que está ocupando el lugar de Dios. Y ahí viene la palabra del profeta Ageo, que le dice al gobernador y a los líderes del pueblo. Ageo capítulo 1. Le dice, es para vosotros tiempo de arreglar vuestras casas artesonadas y la casa de Jehová está desierta. ¿Es para ustedes tiempo de ocuparse de tantas otras cosas y olvidarse de la casa de Dios? Si vamos a ejercer el gobierno que Dios pone en nuestras manos, si vamos a transformar la ciudad que Dios nos pone por delante, si vamos a ser un transformador de la sociedad para que el mundo en medio de la crisis que estamos viviendo, y que le repito lo que le dije, va a venir más. ¿Va a venir más? El año 2020 va a esperar una iglesia activa, una iglesia que esté encendida, despierta con sus antenitas de vinil en actividad. Una iglesia que esté dispuesta a suplir necesidad material y espiritual. Una iglesia que esté dispuesta a dar al necesitado, porque va a encontrar muchos casos. Una iglesia que esté dispuesta a sostener y a contener, desde el estómago hasta el corazón. Una iglesia que sirva para mostrar. Se puede vivir de otra manera. No hay trabajo, aumentó la nafta, se congelaron los sueldos, se congelan las jubilaciones, se cierran las empresas, lo que sea, se puede vivir de otra manera. El 2020 espera una iglesia que le diga a la gente, van a caer a tu lado 1000, van a caer 10.000 a tu otro lado, pero a vos no te va a tocar. Te van a echar tal vez de la fábrica, se va a cerrar tal vez la empresa, pero vas a quedar bien parado. Vas a quedar en buena posición de tal manera que hasta vas a elegir. O te vas a trabajar a otro lado que vas a encontrar, o pones tu propio negocio que te va a ir bien. Porque la bendición, la prosperidad no depende ni de la tierra, ni del país, ni de la empresa, ni del negocio, ni del gobierno, ni del jefe. Depende de quién es tu Dios. Depende de a quién vos le crees y debajo de qué cobertura te colocas. Si tu esperanza, tu confianza, si tu meta, si toda tu expectativa está puesta en el próximo gobierno, el próximo presidente, recibí lo que tenga para darte. Pero si tu esperanza, tu expectativa y tu confianza está puesta en el único que está por encima, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, el que suple tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, el que está con su oído inclinado, con su mano extendida, viendo tu necesidad y tu situación, se lo voy a decir como diría el profeta Carlitos Balá. Duerma sin frazada. Quédese tranquilo, porque le va a ir bien. ¿Cuál era el versículo? 30. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar que estaba arruinado. ¿Y cómo arregló el altar? Tomando Elías 12 piedras, la iglesia, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la iglesia, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Israel era el nombre de esa iglesia. Edificó con las piedras, con cada parte de la iglesia, con usted. Dice segunda de Pedro, dice el apóstol Pedro, que nosotros somos las piedras vivas
que edificamos, que levantamos el edificio de Dios. Usted es esa piedra. Entonces tomó las piedras y con cada piedra, con usted, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor y después hizo una zanja alrededor del altar donde cabían 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo, llenen 4 cántaros de agua. Se lo resumo muy rapidito. Entre 60 y 80 litros de agua mandó preparar el profeta para que bañen la leña, la piedra, el buey y todo lo que estaba alrededor. ¿Cómo prende fuego una carne que está embebida en agua? ¿Cómo prende fuego? ¿Cómo hace un asado si le tira 30, 40, 80 litros de agua a la carne? ¿Cómo lo prende? Es imposible. ¿Por qué? Porque con tu fuerza, con tu capacidad, con tu sabiduría, no podés adorar a Dios. Con tu fuerza, con tu preparación, con tu conocimiento, no podés hacer que Dios se mueva. Tiene que ser Dios cuando recibe tu adoración. Tu vida es una piedra que prepara el altar para Dios. Cuando te dispongas a presentarte delante de Dios, cuando te olvides de todo, lo pongas a Él en primer lugar, cuando te juntes como iglesia para ocupar el lugar que te corresponde como altar, viene el agua del Espíritu. Eso me mostraba el Señor en un momento. El agua del Espíritu, uno de los significados del agua en la Biblia, es el Espíritu Santo. El agua del Espíritu cubre, baña, lava, te limpia, lava tus heridas, tus manchas, tus pecados. Te lava también, dice, dándote entendimiento y conocimiento. Estás limpio para presentarte delante de Dios. Y termina la historia, porque no voy a avanzar más que eso. No quiero incomodar y muchos se están levantando ya. Versículo 34, llenen 4 cántaros de agua, derrámenla sobre el holocausto, sobre la leña, háganlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún háganlo tercera vez y lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, y esta es la oración, este es el clamor, y es como nos vamos a presentar delante del Señor. Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres Dios. Y que vuelves el corazón hacia ellos. Respóndeme, Señor, respóndeme. No para mandarme la parte. No para decir que la tengo reclara. No para mostrar, viste, qué linda, qué unción que tengo yo. Tengo tanta unción que soy un relajo. Tanta unción que me resbala todo yo. Tanta unción que hasta las moscas me siguen, mire. No. Respóndeme, Señor, respóndeme. Para que todo este pueblo sepa. En realidad no dice saber, yo le digo sepa. Dice conozca, conocer esa experiencia, permiso, Clau, experiencia personal, de tal manera que aunque no vea como un ciego, ¿vio cómo hace el ciego? No vea, porque a Dios usted no lo va a ver. La persona a Dios no la va a ver, pero va a poder reconocer, palpar, tocar. ¿Qué es lo que va a tocar? Se va a dar cuenta que hay otra manera distinta, se va a dar cuenta que hay una oportunidad, se va a dar cuenta que hay una alternativa y que la situación que está viviendo hoy esa persona, y capaz usted también, la situación que está viviendo hoy no es lo que tiene que seguir viviendo, no está condenado para eso, sino que está llamado para ser una persona próspera, bendecida. Y le digo más, como dije la semana pasada, usted está obligado a que le vaya bien. Para mostrar dice Efesios, para que este pueblo, para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Terminamos donde estoy, donde me quedé. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿De qué manera hacemos que se manifieste? Ordenando, acomodando el altar, nuestra adoración delante del Señor.
Hacemos que Él se manifieste cuando ponemos a Dios en primer lugar. Hacemos que Él se manifieste cuando buscamos que el mundo lo conozca y que el mundo sepa. Esta palabra que hemos compartido, esta palabra que fluye del corazón del Señor, en el mismo momento donde el Señor ahí me estaba mostrando un altar desordenado, piedras corridas, piedras caídas, roto, tenemos que restaurar ese altar poniendo a Él en el lugar que le corresponde. Pero Él hizo hoy una obra grande. Ella empezó a hacer algo profundo en el interior. Corazones fueron sanados, restaurados. Hasta liberación hubo en medio. Cosas que empezaron a correr por los rincones. Mire, algunas cosas con alguna... hasta se las podría describir para que le dé más miedo, pero no ganamos nada con eso. Entonces, ¿para qué se la voy a describir? Pero imagínese el poder de Dios manifiesto cuando usted pone a Él en primer lugar. Cosas Dios ya hizo. Como decía el versículo de Mateo, para declarar secretos escondidos o misterios escondidos. Cosas profundas que van a suceder cuando usted ponga a Dios en primer lugar. Ministerios, cierre sus ojos, ministerios estuvieron siendo restaurados, están siendo restaurados. Se está ordenando tu relación con Dios y la comunión del Espíritu con vos. Se están abriendo los caminos nuevamente para que lo que se había cortado, ese arroyo seco, ese río seco, esa fuente de agua seca, esa hierba que ya no está y que en su lugar es solamente musgo seco, empiece nuevamente a correr el río de vida, el espíritu de vida, se empiece a humedecer, a mojarse, a llenarse, y una inundación empieza a estar a tu alrededor, como ese agua que corría en el altar. Dice que estaba inundado, chorreaba agua por todos lados. Así va a empezar a pasar con tu vida. Ya hoy en esta noche va a empezar a pasar algo en tu interior. Vas a sentir algo que ya no sentías. Vas a empezar a sentir un deseo, una incomodidad, ganas de adorar, de cantar, de hablar con Dios, lo que ya no te pasaba. Vas a empezar a mirar tu situación en manera distinta como la estás viendo. Porque estabas diciendo, sí, está todo bien, todo lindo lo que dice el pastor, pero a mí no me alcanza. Había enojo, fastidio, frustración, bronca. Y hoy vas a estar en tu casa y vas a decir, no, es cierto, yo vuelvo a Él, me pongo delante del Señor, me pongo bajo su manto, hablo con Él y las cosas van a estar bien, porque la esperanza fue sembrada nuevamente en tu vida, porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Te había robado la fe, te había matado la esperanza y quería destruir la imagen de Dios en tu vida, pero ha sido reimplantada, está siendo reedificada, restablecida, está siendo acomodada. Hoy te vas con gozo, hoy te vas despierto, te vas activo, te vas con una nueva visión, con una nueva meta, con un nuevo pensamiento. Cosas grandes Dios hará con tu vida, cosas buenas y grandes a través de tu vida. Se abren los cielos, la ventana de los cielos, se abren los caminos, se mueven los obstáculos, aún las fuentes de la tierra te son entregadas. Serás bendecido en todo lo que hagas, en lo que busques, en lo que pidas. Por cada lugar que vayas vas a alcanzar bendición. Lo que pises te será entregado, lo que busques lo recibirás. Donde llames se te abrirá. Vas a poder decir, sí creo, porque Él está conmigo. Sí creo que Él hace cosas grandes en mí. Sí creo que Dios es poderoso. Vas a levantar tus manos al cielo y vas a decir, Señor, vengo aquí para adorarte. Te entrego mi vida, te entrego, Señor, mi corazón. Eres digno de toda la gloria. Y grande. Cuán grande es Dios. Eres grande. Cantaré cuán grande. Está por encima de todas las cosas. Todos lo verán. Cuán grande. Cuán grande. Levante sus manos, las dos manos. Adore su nombre.